Alejandro regresaba a casa de un viaje de negocios una tarde-noche, cansado, pero con una ligera alegría anticipatoria. El hogar siempre había sido su lugar de paz, y Ana, la razón para volver. Sin embargo, en esta ocasión algo andaba mal. Ya en el camino sintió una inquietud extraña, como una fina tela de araña de preocupación tejiendo su mente. Lo atribuyó al cansancio, pero cuanto más se acercaba a casa, más intenso se volvía ese sentimiento. Su apartamento lo recibió con un silencio inusual. La luz de la sala estaba encendida, pero de la cocina no llegaba el aroma habitual de la cena. Ana estaba sentada en el sofá con el teléfono en las manos y al oír el golpe de la puerta, levantó la cabeza. En su rostro había de todo. Una sonrisa, un saludo, pero Alejandro notó un sutil matiz de tensión. «Llegaste temprano», dijo ella, sin apartar la vista del teléfono. «El tráfico estuvo fluido», respondió él, quitándose el abrigo y sentándose a su lado. «¿Cómo te fue el día?» Ana le contó cosas triviales, pero su voz sonaba distante. Alejandro la observaba atentamente, intentando percibir algo fuera de lo común, pero todo parecía normal. Solo que la sensación de una pared fría entre ellos no desaparecía. Al día siguiente, las rarezas continuaron. Ana se retiraba de la habitación con más frecuencia cuando le llamaban. Cerraba el portátil en cuanto él se acercaba. Alejandro intentó convencerse de que era solo su suspicacia. Sabía que el trabajo de Ana implicaba clientes y que a menudo había situaciones que requerían confidencialidad. Pero cuando propuso ver su película favorita por la noche, Ana se negó, alegando asuntos urgentes. En ese momento, las dudas se volvieron insoportables. Alejandro recordaba cómo, hacía apenas un año, podían pasar horas hablando de todo, desde planes para el fin de semana hasta bromas tontas. Ahora, cada conversación se convertía en un intercambio rutinario de frases. Incluso su risa había cambiado, más contenida, como si temiera mostrar algo de más. La verdadera preocupación llegó una semana después, cuando Ana dijo de repente que tenía que ir a visitar a una amiga a otra ciudad durante el fin de semana. Lo explicó como una situación imprevista que debía discutir urgentemente. Alejandro quiso preguntar más, pero algo en su interior lo detuvo. Asintió, incluso la ayudó a hacer la maleta, y la acompañó hasta la puerta. Quedándose solo, intentaba comprender qué estaba sucediendo. Le parecía que estaba perdiendo algo importante, que su relación se desmoronaba, pero no podía encontrar la razón. Lo único que sabía con certeza era que necesitaba averiguar la verdad, por más amarga que fuera. Esa idea no le dejaba tranquilo. Revisó las facturas del teléfono, buscó pistas en su comportamiento, pero todo fue en vano. Ana era cautelosa. Sin embargo, Alejandro sentía que eso no duraría mucho. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. El fin de semana se le hizo a Alejandro terriblemente largo. Intentaba ocuparse en sus quehaceres habituales, pero cada vez que se acercaba a la mesa de la cocina o pasaba junto al sofá, se sorprendía a sí mismo esperando el sonido de los pasos de Ana, su voz, su sonrisa. Sin embargo, en lugar de eso, solo quedaba un silencio opresivo. Al tercer día de su ausencia, decidió ordenar algunas cosas en el dormitorio: libros antiguos, cajas con papeles. Era una tarea inofensiva, que no requería mucho esfuerzo, pero incluso en eso encontraba una especie de escape de los pensamientos que no le dejaban en paz. En un cajón con las joyas de Ana, vio algo nuevo por casualidad. Entre los pendientes y collares habituales, había una fina pulsera de oro que nunca antes había visto. Su superficie lisa brillaba a la luz, y en la parte interior estaba grabada una inscripción: «Para Ana, con amor». Alejandro se quedó paralizado. Su corazón, al parecer, se detuvo por un momento, y luego volvió a latir con el doble de fuerza. La pulsera era hermosa, claramente cara, pero lo principal era que él no se la había regalado. Su mirada recorrió la habitación, como si esperara encontrar una explicación a ese hallazgo. ¿Tal vez un regalo de algún familiar?
pero sabía que Ana no tenía parientes que pudieran permitirse tal cosa. Por lo tanto, solo quedaba una opción. Se sentó en la cama, con la pulsera en las manos, y de repente se sintió realmente perdido. Era una prueba, obvia e irrefutable. Quería creer que todo era un error, que la inscripción era una simple coincidencia, pero en el fondo ya conocía la verdad. Esa noche, estuvo mucho tiempo sin poder dormir. La pulsera estaba sobre la mesita de noche, recordándose a sí misma. Alejandro repasaba en su mente todo lo que había sucedido en los últimos meses, sus frecuentes ausencias, su frialdad, sus excusas. Todo encajaba en un cuadro único que él no quería ver. A la mañana siguiente, Ana regresó. Parecía fresca y contenta, sus ojos brillaban, pero no con la alegría de encontrarse con él, sino con algo diferente, algo ajeno. Lo besó en la mejilla y se fue rápidamente al dormitorio para deshacer las maletas. Alejandro la siguió. Observaba cómo sacaba la ropa de la maleta, cómo la doblaba en la cama. Su mirada se detuvo en su muñeca. La pulsera no estaba allí. ¿Quién te regaló eso?, preguntó de repente. Ana se quedó inmóvil. Por un instante, su rostro se volvió inexpresivo, pero al instante siguiente se giró con una sonrisa forzada. ¿De qué hablas? De la pulsera de oro, la que tiene la inscripción, dijo Alejandro sin apartar la vista. Ana se volvió, sin dejar de deshacer las maletas. Su voz sonaba casi despreocupada. Ah, eso. Un regalo de un compañero de trabajo. Recientemente tuvimos una fiesta de empresa. Creo que olvidé mencionarlo. Su tono era demasiado ligero, demasiado cotidiano. Alejandro sabía que mentía, pero no dijo nada. En lugar de eso, asintió y salió de la habitación. Ahora todo estaba claro. Ana estaba ocultando algo, y su mentira era tan transparente que ni siquiera sabía si alegrarse de esa evidencia o lamentarse. Regresó a la sala y se sentó en el sofá, consciente de que su mundo se derrumbaba. Esto es solo el comienzo, pensó. Alejandro tardó mucho en decidirse a tener una conversación franca con Ana. Dentro de él luchaban dos fuerzas. Una quería preservar la ilusión de la felicidad familiar, la otra exigía la verdad, fuera cual fuera. Cada noche se sorprendía a sí mismo observando a Ana, intentando captar señales de culpa o arrepentimiento. Pero su comportamiento seguía siendo contradictorio. A veces se volvía fría y distante, a veces mostraba de repente afecto y calor, como si quisiera sofocar sus sospechas. Una de esas noches, durante la cena, Alejandro sintió que ya no podía callar más. Ana, absorta en su teléfono, casi no lo notaba. Dejó el tenedor, se irguió y dijo: «Tenemos que hablar». Ella levantó la vista. Su mirada estaba tensa, pero intentó sonreír. «Claro, ¿de qué?» «De nosotros, de lo que está pasando». Hizo una pausa para tomar aire. «Ana, me estás engañando». En la habitación reinó un silencio, tan denso que parecía que se podía tocar. Ana lo miraba con incredulidad, como si le hubiera hecho una pregunta completamente absurda. «¿Hablas en serio?», dijo finalmente. «¿Cómo puedes decir eso?» «No finjas que no está pasando nada», respondió él con calma. «Encontré la pulsera. Mentiste sobre su procedencia». Su rostro se tensó. Lentamente dejó el teléfono y se levantó, rodeando la mesa. Ahora solo un fino velo de aire y silencios no dichos los separaba. «Bueno», dijo finalmente, «te diré la verdad». Alejandro sintió que su corazón se detenía. Ella se sentó en el borde del sofá, con la mirada baja, como preparándose para una confesión. «Sí, tengo a otro». Su voz temblaba. «Empezó hace unos meses. No sé cómo sucedió. Simplemente estabas ocupado, inmerso en tu trabajo, y yo necesitaba atención. Y él, Alexei, estaba allí». El nombre sonó como un golpe. Alejandro no sabía qué era peor: el hecho mismo de la infidelidad, o que ahora tenía una forma concreta, una persona real con nombre y existencia. «¿Necesitabas atención?», preguntó él, conteniendo con dificultad la ira. «¿Intentaste decírmelo?
¿O decidiste que era más fácil encontrar a alguien más? Ana levantó la vista. En sus ojos se leían a la vez culpa y desafío. Nunca me notaste. Estabas tan absorbido en tus proyectos, en tus objetivos. Me sentía invisible. Sus manos se apretaron en puños. Quería gritar, desahogar todo lo que había acumulado dentro, pero en lugar de eso se levantó lentamente y se acercó a la ventana. Mirando la ciudad nocturna, dijo: «Te quería, Ana, confiaba en ti. Podías venir a mí con cualquier problema, pero elegiste la traición». «No es tan simple como crees», replicó ella. «Tú mismo pusiste una pared entre nosotros». Alejandro se volvió hacia ella, y en su rostro se veía un dolor que ya no intentaba ocultar. «No, Ana, esa pared la pusiste tú, y ahora solo me queda decidir cómo vivir a partir de ahora, porque contigo ya no puedo». Sus ojos se abrieron, pero no respondió. Parecía que no creía que él fuera capaz de irse, pero Alejandro ya había tomado una decisión. Salió lentamente de la habitación, dejando a Ana sola con sus pensamientos y la pulsera que no había podido esconder. Esa noche no durmió. En su cabeza giraban fragmentos de sus conversaciones, recuerdos de cómo alguna vez fueron felices, pero todo eso parecía lejano y ajeno, como si estuviera observando la vida de otra persona. Al amanecer tomó una decisión definitiva. Se iría, sin armar un escándalo, sin destruir su vida, pero dejándola atrás para siempre. Por la mañana recogió sus cosas, dejando sobre la mesa de la cocina las llaves y una breve nota. «Esperaba que pudiéramos arreglarlo, pero ya no puedo». Cuando Ana se despertó, él ya se había ido. Alejandro salió del edificio, respiró el aire fresco de la mañana y sintió un extraño alivio. Las calles de la ciudad se estaban animando, pero para él esa mañana fue el símbolo de un nuevo comienzo. Con un maletín de cuero al hombro, se dirigió a su coche, cerró la puerta con decisión y se fue sin mirar atrás. En su mente pululaban los pensamientos, pero ya no había dudas. No se arrepentía de su decisión, aunque dentro todavía sentía dolor. El amor que alguna vez sintió por Ana había sido pisoteado por la traición, y ya era imposible recuperarlo. Unas horas más tarde estaba en un nuevo apartamento. Era pequeño, pero acogedor. Alejandro ya se había ocupado de la vivienda, presintiendo que ese día llegaría. Mientras ordenaba sus cosas, se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo sentía libertad. La primera semana después de su marcha, casi no habló con nadie. Sus compañeros de trabajo notaron su silencio, pero no se atrevían a hacerle preguntas. Solo Sergei, su viejo amigo, se atrevió a preguntar: «Pareces un hombre que se ha quitado un saco de ladrillos de los hombros. ¿Qué pasó?» Alejandro sonrió. «Tienes razón, me quité ese saco, solo que resultó ser más pesado de lo que creía». Sergei no se metió en detalles, pero le propuso encontrarse por la noche a tomar una cerveza. Alejandro aceptó, comprendiendo que era hora de empezar a reconstruir su vida. Al día siguiente volvió a sumergirse en el trabajo. Los asuntos requerían atención, y eso se convirtió en su salvación. La ocupación le ayudaba a distraerse, pero los pensamientos sobre Ana seguían surgiendo. Se preguntaba: ¿entiende lo que ha perdido? Una tarde, sentado con su portátil en una cafetería, oyó una voz femenina. «Perdón, ¿este sitio está libre?» Alejandro levantó la cabeza y vio ante él a una mujer. Era bajita, con el pelo oscuro y una mirada segura. «Sí, claro», respondió él, apartando una silla. Ella sonrió y se sentó enfrente. Llevaba un libro y al minuto se sumergió en la lectura. Alejandro quería volver al trabajo, pero algo en su presencia lo distraía. Unos minutos después, ella levantó la vista y se dio cuenta de que él la estaba mirando. «¿Un libro interesante?», preguntó él, sin saber por qué decidió hablar. Ella sonrió. «Mucho. Es Guerra y Paz. ¿Lo has leído?» «Hace mucho tiempo. Programa escolar». «Entonces deberías releerlo. León Tolstoy se revela de forma totalmente diferente cuando uno madura», dijo ella con una ligera sonrisa. Así comenzó su conversación. Se llamaba Elena,
Y resultó ser no solo una amante de la clásica, sino también una directora exitosa en una gran empresa. Su tranquilidad y seguridad sorprendieron a Alejandro. No se parecía en nada a Ana, que a menudo le parecía indecisa y materialista. Después de varias semanas de comunicación con Elena, Alejandro empezó a notar cambios en sí mismo. Empezó a sonreír más a menudo, a pensar menos en el pasado y a interesarse más en el presente. Elena lo inspiraba con su energía y su deseo de vivir. Un día dijo: «Sabes, a menudo nos aferramos a lo que ya está muerto. Yo también pasé por eso. Pero la vida es demasiado corta para perderla en lamentaciones». Sus palabras encontraron eco en el corazón de Alejandro. Comprendió que su marcha de Ana no fue el final, sino el comienzo. Un nuevo comienzo que iba a construir con sus propias manos. Mientras tanto, Ana se quedó sola en su apartamento común. Cada día, pasando junto a la mesa vacía de la cocina, sentía lo mucho que echaba de menos a Alejandro. Miraba su nota una y otra vez, leyendo las breves palabras que no dejaban esperanza de perdón. Su vida con Alexei, con la que soñaba, empezó a desmoronarse. Pero esa será otra historia. Han pasado varios meses desde que Alejandro dejó a Ana y comenzó a construir su nueva vida. El tiempo ha suavizado gradualmente el dolor agudo, dejando solo una ligera melancolía, como una cicatriz distante. Sin embargo, esa cicatriz le recordaba a qué precio obtuvo su libertad. Alejandro se veía cada vez más con Elena. No tenían prisa, disfrutando de la ligereza de la comunicación. Resultó ser no solo una mujer inteligente y decidida, sino una persona con la que podía hablar de todo, de libros, de viajes, incluso de trabajo. Elena era de esas que no temen a las dificultades y siempre encuentran en ellas un punto de apoyo. Un día, sentados en la misma cafetería donde se conocieron, Elena le hizo una pregunta. ¿Todavía piensas en ella? Alejandro dudó un poco, pero decidió ser honesto. A veces, no en ella, sino en lo que perdí. No es amor, sino más bien costumbre a lo que había antes. Elena asintió pensativa, y luego dijo en voz baja: «Todos nos aferramos al pasado, hasta que empieza a asfixiarnos. Lo importante es soltarlo a tiempo». Sus palabras se le quedaron grabadas en la mente. Alejandro empezó a notar que los pensamientos sobre Ana aparecían cada vez menos en su mente, dando paso a planes para el futuro. Elena pronto lo invitó a pasear por su parque favorito. Ese lugar resultó ser un rincón apartado de la naturaleza, con un lago rodeado de árboles centenarios. Allí podían pasear mucho tiempo, hablando de todo. «¿Por qué elegiste precisamente este lugar?», preguntó Alejandro, disfrutando de la suave brisa. «Me recuerda que la vida siempre está en movimiento. ¿Ves este lago?». Elena señaló la superficie tranquila del agua. Parece inmóvil, pero dentro hay corrientes, movimientos. Lo mismo ocurre con nosotros. Por fuera podemos parecer tranquilos, pero dentro siempre hay algo que cambia. Alejandro reflexionó sobre sus palabras. Parecía que resonaban con su estado interior. Comprendió que él mismo estaba en proceso de cambio, como ese lago, externamente tranquilo, pero lleno de vida oculta. En el trabajo, todo iba bien para Alejandro. Sus proyectos empezaron a dar frutos, y sus superiores estaban considerando seriamente la posibilidad de un ascenso. Una tarde, después de una larga jornada laboral, recibió un mensaje de Elena. «Felicidades por la finalización del proyecto. Te mereces una celebración. La cena corre de mi cuenta. Te enviaré la dirección más tarde». La cena fue sorprendente. Elena eligió un pequeño restaurante con música en vivo y un ambiente acogedor. Sentado a una mesa con vista a la ciudad nocturna, Alejandro sintió que su vida, por fin, estaba encontrando un nuevo significado. Cuando la cena terminó, Elena le propuso inesperadamente: «Alejandro, vamos a la aldea este fin de semana. Tengo una casa que alquilo para descansar. Te gustará». No estaba acostumbrado a esas propuestas espontáneas, pero algo en su voz lo hizo aceptar. Ese fin de semana fue una revelación para él. La naturaleza, la casa aislada y el calor de Elena
le ayudaron a sentir una verdadera tranquilidad. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que vivía aquí y ahora, y no a la sombra del pasado. Sentados por la noche junto a la chimenea, hablaron mucho tiempo. Elena contó sobre su vida, cómo su exmarido la traicionó, cómo construyó su carrera desde cero para demostrar que podía hacerlo todo sola. «Creo que no nos hemos encontrado por casualidad», dijo ella mirándolo a los ojos. «Ambos hemos pasado por mucho, pero eso nos hace más fuertes». Alejandro comprendió que sus palabras reflejaban también sus sentimientos. Elena se había convertido para él no solo en una amiga, sino en alguien que comparte su visión de la vida. Al regresar a la ciudad, Alejandro comprendió que ya no pensaba en el pasado. Las citas con Elena llenaban su vida de sentido y sentía que cada día se acercaba más a un nuevo comienzo. Mientras tanto, Ana se hundía cada vez más en sus remordimientos. Pero para Alejandro, su historia ya era un libro cerrado. Ahora estaba listo para escribir la suya propia. Mientras Alejandro construía una nueva vida con Elena, Ana empezó a comprender que su mundo se derrumbaba. Al principio intentó convencerse de que la vida con Alexei era precisamente lo que había soñado. Él le prometía lujos, viajes y un futuro despreocupado. Pero la realidad resultó ser muy diferente. Alexei, que al principio de su relación parecía tan encantador y atento, cambió rápidamente. Ana se dio cuenta de que su interés por ella disminuyó en cuanto empezaron a vivir juntos. Pasaba la mayor parte del tiempo en el trabajo o con sus amigos, prestándole poca atención. «Me prometiste que pasaríamos esta noche juntos», dijo Ana un día, cuando Alexei se disponía a salir de nuevo. «Tengo asuntos», respondió él sin siquiera mirarla. «No puedo estar todo el tiempo en casa». Ana se sintió abandonada. Había dejado un matrimonio estable por él, pensando que encontraría más amor y atención, pero en cambio se encontró en una soledad aún mayor. El dinero que Alexei le prometía no le traía felicidad. Más aún, empezó a notar que su situación financiera distaba mucho de ser estable. Hacía regalos caros, pero cada vez hablaba más de deudas y de la necesidad de ahorrar. Un día lo encontró hablando por teléfono, una conversación que claramente no quería que ella escuchara. «Sé que debo, pero no puedo devolverlo todavía. Dame un par de semanas». Cuando terminó la llamada, Ana preguntó, ¿de qué era eso? Alexei simplemente la despidió con la mano. Nada importante. Pero Ana sentía que detrás de ese nada se ocultaba mucho más. Una tarde, cuando Alexei salió de casa, ella se quedó sola en su lujoso pero frío apartamento. Ana tropezó accidentalmente con un viejo álbum de fotos que se había llevado consigo cuando Alejandro se marchó. Lo abrió y empezó a pasar las páginas. En cada una de ellas había fotografías que mostraban sus momentos felices, viajes, fiestas, simples veladas acogedoras en casa. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Recordó cómo Alejandro siempre había estado ahí, cómo la había apoyado, cómo la había amado sinceramente. No era rico, pero era confiable. Su cuidado y honestidad eran lo que ahora más necesitaba. «¿Qué he hecho?», murmuró para sí misma, cerrando el álbum. Ana intentó hablar con Alexei sobre sus dudas. «Quizás deberíamos pasar más tiempo juntos», le sugirió con cautela. Alexei se rió. «Tengo trabajo. No puedo vivir solo para tus caprichos». Esas palabras destruyeron por completo sus ilusiones. Se dio cuenta de que para Alexei nunca había sido importante. Era solo una parte de su imagen de vida exitosa, pero no alguien significativo. Un día Ana decidió escribirle a Alejandro. Pensó mucho tiempo qué decir, pero no pudo encontrar las palabras. Quería disculparse, reconocer su error, pero temía que ni siquiera leyera su mensaje. Al final, simplemente cerró la aplicación sin enviar nada. Dentro de ella crecía un sentimiento de vacío y arrepentimiento. Ana pensaba cada vez más en que había destruido algo valioso persiguiendo una ilusión. Mientras tanto, Alejandro se alejaba cada vez más de esos recuerdos. Su vida con Elena cobraba impulso, llenándose de sentido y nuevos planes.
Ana se quedó en el pasado, aunque su comprensión apenas comenzaba. No sabía que muy pronto su mundo cambiaría aún más, cuando la verdad sobre el verdadero rostro de Alexei saliera a la luz. La vida de Ana con Alexei seguía empeorando. Sus promesas de una vida hermosa se habían convertido en palabras huecas y su actitud en indiferencia. Llegaba a casa tarde, a menudo irritado, y casi no hablaba con ella. «Alexei, ¿podemos hablar?», preguntó Ana una noche, cuando él, como de costumbre, estaba mirando su teléfono. Él apartó la mirada de la pantalla a regañadientes. «¿De qué?». «De nosotros. Casi nunca estás en casa. Siempre estás ocupado. Siento que te estás alejando de mí». Alexei sonrió con sarcasmo. «Quizás porque exiges demasiado. No puedo estar siempre aquí. Tengo mis asuntos». Ana sintió que algo se rompía dentro de ella. Su corazón se llenó de dolor, pero no quería mostrar debilidad. «¿Qué asuntos? Ni siquiera me cuentas nada de tu trabajo». «Porque no es asunto tuyo», respondió bruscamente, y salió de la habitación. Pasaron varias semanas antes de que Ana empezara a notar cosas extrañas. Alexei empezó a atender llamadas detrás de puertas cerradas, a ir a reuniones que ella no podía explicar, y a hablar cada vez más de dificultades temporales. Recordó su conversación telefónica anterior y decidió que tenía que descubrir la verdad. Un día, cuando Alexei estaba trabajando, Ana revisó sus documentos, que había dejado sobre la mesa. Entre ellos había facturas, recibos y contratos que mostraban claramente que tenía grandes deudas y que el dinero que gastaba no era suyo. Ella estaba en shock. En ese momento se dio cuenta de que Alexei solo estaba creando una ilusión de éxito, usando el dinero de otros. Elena, mientras tanto, continuaba su ascenso en su carrera. Su empresa se desarrollaba rápidamente y ella se convirtió en directora general. Una de sus primeras tareas en su nuevo puesto fue realizar una auditoría interna para resolver los problemas dejados por la anterior administración. En una de las reuniones le presentaron informes donde apareció un nombre familiar, Alexei. Su empresa resultó ser contratista en varios proyectos importantes, pero las auditorías revelaron numerosas irregularidades, documentos falsos, presupuestos inflados y un incumplimiento de las obligaciones. «Esto no son simples errores», comentó Elena revisando los informes. «Es un fraude». Encargó a su equipo que reuniera pruebas adicionales y preparara una denuncia ante las autoridades. Cuando la información sobre los fraudes de Alexei comenzó a difundirse, se encontró en el centro de un escándalo. Ana se enteró por casualidad al ver la noticia en Internet. «Alexei, ¿qué significa esto?», le preguntó mostrándole el artículo. «No te metas», gruñó él. «Son problemas temporales». Pero al día siguiente llegó a casa furioso. «Han congelado mis cuentas», gritó. «Esa Elena me ha tendido una trampa». Ana se quedó petrificada. «¿Elena?». «Sí, esa maldita directora general. Me ha perseguido». El nombre de Elena la hizo reflexionar. Elena era la mujer con la que estaba Alejandro. Su corazón se encogió dolorosamente. Para Ana todo se hizo más claro con cada día que pasaba. Alexei no solo había destruido sus sueños de una vida feliz, sino que también resultó ser un estafador. Comprendió que había cometido un error catastrófico al dejar a Alejandro por este hombre. Mientras tanto, Elena y Alejandro observaban el desarrollo de los acontecimientos con fría indiferencia. Elena hacía su trabajo, y Alejandro se dio cuenta de que la justicia finalmente había triunfado. Alexei perdió todo, su trabajo, su reputación y las pocas conexiones que le quedaban, y Ana se quedó sola, con los restos de su vida destrozada. Alejandro estaba sentado a la mesa de su acogedor apartamento, mirando por la ventana la brillante ciudad nocturna. Tenía una taza de té en las manos, pero sus pensamientos vagaban lejos. Las noticias sobre la exposición de Alexei llegaron a él a través de conocidos comunes, y ahora reflexionaba involuntariamente sobre lo extraño que a veces resulta el juego de la vida. «Recibió lo que se merecía», dijo Elena sentándose a su lado.
Alejandro la miró y asintió. Sí, pero no siento alegría. Más bien, alivio. Elena le tomó la mano. Es normal. Tú no eres de los que se alegran de las desgracias ajenas. Pero a veces la verdad debe salir a la luz, y eso ha ocurrido. Tenía razón. Alejandro no sentía malicia. Más bien, sentía la conclusión de una etapa. Su pasado, relacionado con Ana, finalmente se había convertido en parte de otra vida, lejana. Mientras tanto, Ana permanecía en su apartamento con Alexei, que pronto lo abandonó, dejándola con facturas sin pagar y una larga fila de acreedores. Las tardes se convirtieron en su peor momento. El silencio solitario la oprimía, recordándole lo que había perdido. Sabía que su orgullo y su error le habían costado demasiado. No solo había perdido a un marido confiable, sino también a sí misma. ¿Cómo pude ser tan ciega?, murmuró un día, sentada en la cocina con una taza de té frío. Sus intentos de encontrar trabajo fueron infructuosos. Antes confiaba en la ayuda de Alexei, ahora entendía que solo podía depender de sí misma. Alejandro, por el contrario, seguía construyendo su vida con Elena. Su relación se fortalecía cada día. Viajaron juntos a las montañas, pasearon por museos e incluso empezaron a planificar un pequeño viaje a Europa. ¿Crees que esto es todo?, preguntó Elena una noche, acostada junto a él. ¿Qué es todo?, preguntó él. Todo lo malo. ¿Crees que finalmente hemos encontrado la paz? Alejandro reflexionó. Creo que todos pasan por momentos malos, pero el hecho de que nos hayamos encontrado el uno al otro, eso ya es una victoria. Elena sonrió, y él comprendió que ya no quería volver al pasado. Un día, paseando por el parque, Alejandro vio una figura familiar. Era Ana. Estaba sentada en un banco, vestida con una simple chaqueta, con los hombros caídos. Ralentizó el paso, pero no se detuvo. Ella no lo notó, y él no llamó su atención. Elena, al notar su confusión, le preguntó con cuidado: ¿La reconociste? Alejandro asintió. «Es Ana». Elena frunció el ceño ligeramente, pero no dijo nada. Entendía que era un momento importante para él. ¿Quieres hablar con ella? Alejandro lo pensó, pero luego negó con la cabeza. No, ya no tenemos nada en común. Continuaron su paseo, dejando a Ana atrás, al igual que los recuerdos de su vida pasada. Para Alejandro y Elena comenzaba un nuevo capítulo. No pensaban en el pasado, sino que construían un futuro lleno de entendimiento y confianza. Ana, sin embargo, se quedó sola, rodeada de recuerdos de lo que había perdido. Sus arrepentimientos y remordimientos se convirtieron en sus únicos compañeros en esta nueva y vacía vida. La justicia había prevalecido, pero para cada uno significaba algo diferente. Para Alejandro, era la oportunidad de una nueva vida. Para Ana, una lección amarga que nunca olvidaría. El tiempo volaba. Para Alejandro y Elena, cada día estaba lleno de nuevos eventos y logros. Trabajaban juntos en proyectos, viajaban y se apoyaban mutuamente en todas sus iniciativas. Su vida se había convertido en una sinfonía donde cada instrumento sonaba en armonía. Una noche, sentados en la terraza de la casa de campo que Elena había alquilado para el fin de semana, hablaron del pasado. «No creía que pudiera volver a confiar en un hombre», dijo ella, mirando las estrellas. «Después de lo que hizo mi exmarido, me convencí durante mucho tiempo de que era mejor estar sola». Alejandro cubrió su mano con la suya. «Yo tampoco creía que pudiera volver a confiar, pero tú lo cambiaste todo». Ella se volvió hacia él. En sus ojos brillaban lágrimas. «Me enseñaste a creer que existen la honestidad y la sinceridad. Gracias por eso». Alejandro sonrió. «Y gracias a ti. Me ayudaste a encontrarme a mí mismo, a ser mejor». Se miraron el uno al otro, y en ese silencio estaba todo: gratitud, ternura y la promesa de estar siempre juntos. Pocos meses después, Alejandro hizo algo en lo que había estado pensando durante mucho tiempo. Paseaban por un pintoresco sendero cuando se detuvo y sacó una cajita de terciopelo de su bolsillo. «Elena», comenzó,
un poco nervioso. Te has convertido en algo mucho más grande de lo que jamás pude imaginar. Me diste la oportunidad de una nueva vida, y quiero que siempre estés en ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando abrió la caja, donde descansaba un delicado anillo. ¿Te casarías conmigo? Elena rió entre lágrimas y asintió, abrazándolo. Sí, Alejandro. Sí. Los preparativos para la boda estuvieron llenos de alegría y ajetreo. Decidieron que la ceremonia sería pequeña, solo para los más allegados. El día de la boda no fue solo una celebración, sino el símbolo del comienzo de un nuevo capítulo, donde no había lugar para antiguos rencores ni dolor. En la ceremonia, Sergio, el amigo de Alejandro, pronunció un brindis que todos recordaron. Estos dos me han demostrado que después de la lluvia siempre sale el sol. Y si se han encontrado el uno al otro en este caos de la vida, ninguna tormenta les dará miedo. Después de la boda, Alejandro y Elena se fueron de luna de miel a Italia. Paseando por las estrechas calles de Roma, disfrutaban de cada momento. «¿Sabes?», dijo Alejandro, sentado en una pequeña cafetería con vistas al Coliseo. «No creía que fuera a ser tan feliz». «Porque te lo mereces», respondió Elena sonriendo. «Los dos nos lo merecemos». Mientras tanto, Ana seguía existiendo en su mundo de arrepentimientos. Se enteró de la boda de Alejandro a través de amigos en común. Al escuchar la noticia, permaneció sentada en silencio durante mucho tiempo, mirando por la ventana. «Él es feliz», se dijo, «y yo lo destruí todo». Su vida se convirtió en una sucesión de días monótonos, donde sus únicos compañeros eran los recuerdos. Alejandro y Elena, de vuelta de su viaje, comenzaron a hacer planes conjuntos. Decidieron abrir un pequeño negocio familiar relacionado con sus intereses comunes. Esto se convirtió en un nuevo desafío que aceptaron con entusiasmo. Su historia se convirtió en un ejemplo de que incluso después de los golpes más duros del destino, se puede encontrar la felicidad. Lo principal es no tener miedo de empezar de nuevo, confiar el uno en el otro e ir hacia adelante, pase lo que pase. Cada día su vida se hacía más brillante, y sabían que les esperaban muchos momentos maravillosos. Para Ana, el tiempo se detuvo. Cada día era igual al anterior, como si hubiera caído en un círculo vicioso. Sus intentos de recuperar su vida anterior fracasaron, y sus nuevos proyectos no tuvieron éxito. Al principio intentó encontrar trabajo, pero la reputación relacionada con Alex dejó una sombra sobre su nombre. La gente, al conocer su pasado, prefería mantenerse alejada. A menudo recordaba a Alejandro, la imagen de su acogedora casa, su voz tranquila pero segura, y su sincera preocupación no la dejaban tranquila. En su corazón resonaba constantemente la pregunta: ¿qué pasaría si hubiera actuado de otra manera? Un día, paseando por la ciudad, se encontró accidentalmente cerca de la casa donde alguna vez vivieron ella y Alejandro. Se detuvo frente al edificio, mirando las ventanas de su antiguo apartamento. La invadió un sentimiento de pérdida, tan intenso que se le doblaron las piernas y se sentó en el banco más cercano. «Lo he destruido todo», pensó, cubriéndose la cara con las manos. Los transeúntes no le prestaron atención. La ciudad vivía su propia vida, dejándola sola con sus pensamientos. Mientras tanto, Alejandro y Elena seguían construyendo su felicidad. Su negocio familiar prosperaba. Abrieron una pequeña cafetería artística donde organizaban exposiciones, conferencias y veladas de música en vivo. El lugar se volvió popular, y sus vidas se llenaron de nueva energía. «¿Sabes?», dijo Elena un día, observando el ambiente animado del café. «Siento que hemos hecho algo especial». Alejandro sonrió. «Lo hicimos juntos. Cada día encontraban alegría en cosas sencillas». Su relación, construida sobre la confianza y el apoyo, solo se fortalecía. Ana, quedándose sola, empezó a escribir un diario. Esto se convirtió en su único consuelo. Allí escribía sus pensamientos, recuerdos y arrepentimientos.
Yo misma me he metido en esta trampa, escribió un día. Traicioné a quien lo era todo para mí. Pero a pesar de reconocer sus errores, no encontraba una salida. Un día se le ocurrió la idea de escribirle a Alejandro. Abrió su teléfono y miró la pantalla durante mucho tiempo, escribiendo y borrando mensajes. ¿Qué puedo decirle? ¿Perdón?, susurró. Eso no cambiará nada. Nunca envió el mensaje, dejándolo en borradores. Para Alejandro y Elena la vida continuaba. Construyeron una casa en el campo, rodeada de un jardín, y adoptaron un perro. Alejandro a menudo pensaba en lo lejos que estaba de su pasado. ¿Eres feliz?, preguntó Elena una noche, mientras estaban sentados en el porche, disfrutando de la puesta de sol. Más que nunca, respondió él, mirándola con cariño. Ana, sin embargo, permaneció en la ciudad, donde todo le recordaba el pasado. Era como una sombra, perdida en sus remordimientos. Su historia se convirtió en una advertencia sobre lo fácil que es destruir algo valioso en pos de una ilusión de felicidad. La historia terminó donde comenzó, con elecciones que determinan nuestro destino. Alejandro y Elena demostraron que el verdadero amor y la confianza pueden superar cualquier prueba. Ana, por el contrario, mostró las consecuencias devastadoras que pueden afectar a quienes eligen el camino equivocado. Al final, solo quedó el silencio, símbolo del mundo interior de unos y la vacuidad de otros.